Entonces, después de ese repaso medio general precedente de la metafísica como herramienta de la teología, la filosofía anchila teología, que es un instrumento indispensable para bien entender la teología y sobre todo tal como la expone Santo Tomás. Los autores diferentemente presentan siguiendo a Santo Tomás, pero al no entender los fundamentos metafísicos de la síntesis tomista, entonces no tienen una buena herramienta para la teología. La teología viene de teos, Dios, y logos, verbo, palabra, sería la palabra divina, la palabra de Dios. Y Santo Tomás comienza hablando de la teología, que es una ciencia sagrada. Está la ciencia filosófica, bajo la luz de la razón, de la pura razón, y que puede y debe de llegar a Dios, y la parte de la filosofía que llega a Dios y que habla de Dios, llamada teología natural, y parece ser que a partir de Leibniz le puso el nombre de teodicea, que no hay que confundir con la ciencia sagrada, la teología, que es una ciencia sobrenatural, porque, como explica Santo Tomás, parte de la revelación de la fe. Entonces ya no es a la luz de la pura razón, sino a la luz de la fe, es decir, lo que la inteligencia puede extraer, sacar de la fe, de los dogmas de fe, y dentro de esos dogmas de los artículos de la fe, y la fe nos las da la Iglesia. Eso es lo que pedimos en el bautismo. Entonces, el objeto, aunque es curioso, Santo Tomás no habla de objeto material y formal explícitamente de la teología, pero los autores lo hacen, y es lógico hacerlo así porque tiene un objeto. Lamentablemente, como hace ver el padre Ponferrada en su librito de filosofía, muy acertadamente, la gran mayoría de los autores, si no todos, confunden sujeto con objeto material, y por eso dividen malamente el objeto formal de cualquier ciencia como objeto formal quod y objeto formal quo. Y es un error, porque el objeto formal siempre es quo, o sea, por el medio por el cual se observa, se estudia un sujeto, y eso nos da una materia, un objeto, que podríamos, por ejemplo, distinguir. El hombre es el sujeto de la biología, de la medicina, de la física, de la química. Es el mismo sujeto, el hombre, pero es muy distinto cómo lo ve un biólogo, un químico, o lo ve el médico. Entonces, el mismo sujeto puede ser estudiado por diferentes enfoques, y eso hace la distinción de las ciencias en el orden natural. Entonces, en la teología, que es una ciencia sagrada, porque su fundamento es la revelación, la palabra de Dios, es ciencia, porque si bien toda ciencia en su definición clásica es el conocimiento cierto por las causas, aquí hay un conocimiento cierto por las causas, pero no por la razón, sino por un principio superior que es la revelación. Entonces, su perspectiva es distinta, es sobrenatural, es divina. Y a partir de ahí, la razón extrae el conocimiento como conclusiones. Por eso el objeto material de la teología podemos decir que son las conclusiones teológicas. Aunque esto no lo dicen, por ejemplo, los manuales de teología. Y se contentan con decir que es Dios en su divinidad, y sí, es lo mismo, pero precisando su objeto son siempre conclusiones teológicas, que si la Iglesia lo define por su magisterio infalible, pasan a ser dogmas de fe. Y así han sido definidos muchos dogmas, gracias a la
inquisición o investigación o profundización teológica. Entonces las conclusiones teológicas son materialmente de fe, pero no formalmente de fe hasta que tanto y cuanto la Iglesia no me lo defina como palabra de Dios o procedente de la palabra de Dios. Entonces, el objeto formal es la razón, pero con una diferencia muy singular, que es la razón o la luz de la razón iluminada por la luz de la fe. Y por eso yo me atrevería a decir, aunque eso no lo dicen los teólogos, que el objeto formal o sea, el medio por el cual se enfoca una ciencia, en este caso es doble, porque es la razón, pero no es la pura razón como en la filosofía, o como también en las otras ciencias podríamos englobar naturales, sino que es la razón, pero iluminada bajo la fe. Y por eso es ciencia sagrada. Sin fe no hay teología. Y por eso la teología debe subordinarse al magisterio de la Iglesia. Porque es el magisterio de la Iglesia la única entidad que tiene autoridad sobre la materia revelada. Entonces, si bien la teología no es atributo del clero, sino de todo católico, que le dé el caletre, la cabeza, para hacerlo, pero debe de estar subordinado, siempre supeditado al magisterio de la Iglesia, porque ese es el dominio de la Iglesia, determinar las verdades de la revelación. Entonces, tenemos así que el sujeto sería Dios, pero bajo la luz de la razón, iluminada por la luz de la fe. Y así tenemos que el objeto formal, que siempre, como digo, es quo, es el medio por el cual se enfoca una ciencia y que lo distingue, es doble, es razón y fe. No es pura fe porque la fe no razona y la fe está por encima de la razón. La fe adhiere por la inteligencia, movida por la voluntad, bajo la acción de la gracia divina, y nada más, asiente, acepta. Pero cuando se comienza a pensar sobre esa revelación, sobre esa fe, se empieza a cuestionar, a preguntar, a querer profundizar y conocer, como es lo lógico del ser humano porque es inteligente, se hace teología, porque es la razón que quiere penetrar la revelación bajo la luz de la fe. Y por eso yo creo que podemos decir, justa razón, de que el objeto formal de la teología es doble, es razón y fe. No es ni pura fe ni pura razón. Y eso es algo que nunca se lo he oído a nadie, ni en el seminario, ni en los teólogos, pero viéndolo bien y basándose en lo que la mayoría de los teólogos y tratadistas dicen, uno ve que tiene que ser así. Entonces, el objeto material va a ser Dios y todo lo que esté relacionado con Dios. Y aunque se trate de otras cosas que no son directamente Dios, como puede ser los ángeles, el hombre, como seres creados por Dios, no son Dios, pero son parte de la teología porque están en relación con Dios. Por eso se habla de objeto primario y de objeto secundario. El objeto primario sería Dios y como objeto secundario todo lo que no es Dios, pero que está relacionado con Dios. Bueno, pero lo importante es retener que es una ciencia sagrada, no es una ciencia humana, sino que es divina, por esa luz de la fe que ilumina la razón para desentrañar
lo que la inteligencia humana pueda conocer de la revelación. Y siempre en subordinación al magisterio de la Iglesia, que tiene por misión guardar, explicitar el dogma y la revelación misma. Entonces, así se puede uno, humanamente hablando, investigar sobre las verdades divinas, tomando como fuente la revelación, que es lo que Dios revela de sí mismo. Entonces, es importante tener eso siempre presente, pues cuando no hay fe, no puede haber teología. Así que la teología que hacen los protestantes, la teología que... eso no es teología, aunque tomen la revelación, pero no están ni supeditados ni al magisterio ni a la luz de la fe, porque no tienen la fe. Entonces es una parodia de teología. Pueden llegar a decir algunas cosas que pueden ser verdad, pero no son propiamente teología. Cuando muchos sería una mala teodicea, o sea, una teología natural que sería parte de la filosofía. Entonces la teología es un conocimiento sobrenatural y divino. Eso es lo que la caracteriza. Y sus principios están tomados de la revelación. Y por eso entonces es un conocimiento cierto por las causas, pero ya las causas divinas, las primeras y últimas causas divinas en Dios. Entonces no es un conocimiento como las otras ciencias naturales, sino que interviene el factor divino, revelado. Y eso no hay que olvidarlo. Y por eso es un conocimiento superior al de cualquier otro saber y al de cualquier otra ciencia, incluso la metafísica, que es entre las ciencias naturales la más alta. Pero la teología es superior porque es una ciencia divina, una ciencia que tiene sus principios y fundamentos en la palabra de Dios, en la revelación. Y a partir de ahí la inteligencia iluminada por la fe va a extraer lo que pueda el intelecto conocer y captar de la fe, de la revelación. Entonces no es una simple ciencia, sino que una ciencia divina y una sabiduría divina, porque sabiduría se remonta a las últimas y altísimas causas de las cosas. Puede haber una sabiduría natural, como la metafísica, pero aquí se trata de una sabiduría divina, porque está directamente relacionado con Dios, de lo que Él mismo manifiesta, dice y habla de sí, que eso es la revelación, y de todo lo demás que está relacionado con Dios. Entonces ya sabemos cuál es el objeto, el sujeto, el objeto material y el objeto formal, aclarando ese error de subdividir el objeto formal en quod y quo y llamarle objeto material al sujeto. Y después hablar de un sujeto como una materia, un objeto material lejano, y por eso hablan de objeto material remoto y de objeto material próximo. Distinciones que no vienen al caso porque lo que hay es sujeto, objeto material y objeto formal. Y por eso la sabiduría del sabio es ordenar y juzgar, nos dice Santo Tomás, por las causas primeras y últimas más altas. Y por eso no hay conocimiento superior al de la teología como ciencia. Entonces Santo Tomás pasa después a probar la existencia de Dios, que ese es otro problema. Para muchos la existencia de Dios es indemostrable, se cae en el ontologismo, Dios es evidente, es una idea innata. Pues no, Dios no es ni evidente, ni es una idea innata, como cree el ontologismo, que no hay que confundir, dicho sea de paso, con el
argumento ontológico de San Anselmo, porque San Anselmo no lo podemos hacer el padre de la filosofía moderna, ni el padre de Descartes, como algunos filósofos y teólogos explícita o implícitamente lo hacen, porque él no habla de una intuición de Dios, sino simplemente que si se tiene el concepto verdadero de Dios, dice San Anselmo, yo no puedo pensar que no sea, porque en el fondo es la única idea que implica su existencia, porque todas las otras ideas y lo que las ideas expresan, que son las esencias, no implican su existencia, por ese principio que ya Santo Tomás hacía de distinción real entre esencia y ese, y no de esencia y existencia, porque la existencia es un efecto de la posesión del ese. O sea, existen las esencias que poseen el ese. Y eso era lo que se consideraba la sustancia, el quod habet esse, que tampoco se ha entendido mucho, aún en la escuela tomista, porque incluso algunos tomistas como Domingo de Soto dudan al respecto, lo niegan, y el mismo Báñez deja como probable que la opinión que niega la distinción pueda ser, y él cree que es más probable la distinción, y un Báñez tildado de gran tomista y mete la pata ahí como cualquier escotista. Eso demuestra cómo fue vulnerada la teología aún dentro de los mismos que se dicen teomistas en sus famosas disputas con los antitomistas que vienen de la escuela franciscana, de la escuela agustinista, del agustinismo, influido por Avicena, el neoplatonismo aviceniano, y que tomaba por cristiano ese modo de pensar, y que no es así, como lo hace ver el padre Fabro, pero bueno, no vamos a entrar ahora ahí. Entonces, la idea de Dios es una idea, como todas las que tiene el ser humano, que es una tabula rasa, cuando nace, y que adquiere los conceptos o ideas a través de la abstracción o simple aprehensión, que es una de las tres facultades de la inteligencia: abstracción o simple abstracción, simple aprehensión, juicio y razonamiento. Entonces la idea de Dios es adquirida, no es innata, además que Dios no es per se nota, o sea, no es conocido por sí mismo, aunque en sí mismo es per se nota, pero quad nos, o sea, con respecto a nosotros, al hombre, no es evidente, no es per se nota, sino que es conocido por otro. No es per se nota, sino per aliud. ¿Y cuál es ese aliud? Los efectos. Así como yo puedo conocer la causa que no veo de algo a través de sus efectos. Yo puedo no conocer el relojero, pero conociendo el reloj, conozco que hay un relojero que hizo el reloj. Entonces conozco al relojero no directamente, sino a través de sus efectos. Y así conocemos nosotros a Dios por sus efectos, porque la inteligencia humana conoce incluso no todo lo que es, sino solamente lo que es como sustancias materiales, o el hombre que no es sustancia material, pero que está compuesto en su esencia de materia, aunque es espíritu, alma espiritual, pero materia, sensible. Entonces el entendimiento humano conoce las cosas sensibles a través de los sentidos, por eso todo lo que llega a la inteligencia pasa por los sentidos que captan
Y después la inteligencia, por la actividad espiritual del inteligir, llega a las esencias de las cosas, conocidas a través de los sentidos y a través de los accidentes, porque yo no veo ninguna sustancia, yo veo los accidentes de las sustancias, y conozco las sustancias por los accidentes. Entonces, todo lo que el hombre conoce es adquirido como conocimiento natural. Entonces, el conocimiento natural de Dios no es evidente para nosotros, aunque Dios en sí mismo es evidente, pero para nosotros no es evidente y por eso requiere demostración. Entonces, él esboza las 5 vías, las famosas 5 vías o caminos, para llegar al mismo punto, a Dios. Entonces, una primera vía es la de el movimiento, lo que se mueve es lo más común, y llega a la conclusión de que todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, no se mueve por sí mismo. Pero no se puede ir así hasta el infinito y tendrá que haber algún primer motor inmóvil que mueva todo. Y si no hay este primer motor inmóvil, no habría movimiento, y lo que se llama la prueba por el absurdo. Sería absurdo que existiera movimiento sin primer motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil es Dios. Esa sería una vía. La otra vía es la de la causa eficiente, o sea, la causalidad, principio que hoy es negado, porque con toda la cuestión esa de que la causa eficiente se reduce a la causa suficiente, y la causa suficiente es lo posible, que no entraña contradicción en los términos en sí mismo, en la esencia, entonces eso ya sería causa suficiente, y eso es un error gravísimo, porque yo no puedo partir de lo posible, yo tengo que partir de lo que es y no de lo posible. Entonces la causa suficiente no es ni suficiente ni es causa, es nada. Y por eso los modernistas se permiten negar la causalidad, porque no tienen en el fondo verdadera noción de causa eficiente, no tienen nada que ver con la causa suficiente basada en la posibilidad, que eso viene de Leibniz, y antes de Leibniz viene también de Avicena, que ya hablaba del ser posible como esencia y del ser real como existencia. Y de ahí se derivó esa distinción mala a vida de ese esencia y ese existencia. Y era entonces la única diferencia pasar de la esencia posible a la esencia real o existencia. Pero eso es un problema propiamente filosófico y metafísico, más que teológico. Pero por eso se requiere la buena filosofía. Y la filosofía, dicho de paso, que no es lo que Etienne Gilson dice y muchos creen, la filosofía cristiana, y que comienza con la creación. La filosofía no comienza con la creación, sino que comienza con el ente, lo que es. Y después se llega al concepto de creación. Y por eso se refuta todo dicho sea de paso, el planteamiento de Nimio de Anquín, que considera a Santo Tomás no un filósofo, sino un teólogo, porque es la creación, eso es teología, religión, fe. Los griegos no conocían la creación y el pensamiento filosófico, metafísico es Grecia. Pues es un error. Entonces la causa eficiente es lo que produce todo lo que es. Entonces, si vemos todos estos seres que vemos, tocamos, oímos, tienen que tener una causa que los haya hecho. Y no podemos llegar así hasta el infinito sin una causa primera
incausada y es Dios. Y sería absurdo que existan cosas que no tuvieran una causa incausada, porque ¿de dónde saldría? Claro que aquí también se resuelve por el argumento del absurdo. Si existen todas estas cosas, estos seres, estos entes que vemos, tocamos, tiene que tener una causa que los haya producido, porque ellos no se producen a sí mismos. Entonces tiene que haber una primera causa incausada y es Dios. Claro, aquí se puede profundizar más y alargar más, pero ese es el fondo de la vía que nos demuestra a Dios como causa entonces incausada, primer motor inmóvil, causa incausada o sin causa. Después está como tercera vía lo de lo posible y de lo necesario, que aún muchos llaman la vía de la contingencia, pero también tienen un concepto errado de contingencia, que creen que contingente es lo que puede ser, y no, puede ser en oposición a lo que es necesario. Y es un error porque puede haber cosas contingentes de manera necesaria, porque contingente para Santo Tomás no es lo opuesto a lo necesario, sino a lo corruptible. Entonces él parte en esta vía de la corruptibilidad, y por eso habla de lo posible en ese sentido de corruptibilidad, del paso del no ser al ser. Las cosas son, pero no son, son efímeras. Ninguna cosa perdura, sino que es efímera, entonces corruptible. Entonces parte de los seres corruptibles. Y en ese sentido habla de posibles, es decir, que pasan del no ser al ser, pero en ese sentido de corruptibilidad, de generación también, si queremos. Entonces tiene que haber un primer ser incorruptible, necesario, que sea la causa de todos estos seres contingentes o corruptibles. Entonces esa sería la tercera vía. Y también el modernismo, ¿no?, con lo posible, la contingencia, hace su ensalada. Después la cuarta vía, que quizás sea la más privilegiada, es la de la perfección, los grados de perfección, porque vemos que los seres tienen diferentes perfecciones que corresponden a su esencia, a su forma, pero no son la perfección plena, sino que participan, y aquí viene el concepto de participación, que tienen en parte, no una parte matemática o cuantitativa, como algunos entienden, sino parcialiter, eso quiere decir parte, parcialiter, parcialmente una perfección, y entonces hay unos grados de perfección que vemos en unos seres más perfectos que otros, o unos seres más imperfectos que otros. Entonces tiene que haber un ser que no sea participado, que no tenga una perfección parcialmente, particularmente, limitadamente, sino plenamente. Y ese ser pleno, en perfección, es Dios. Me había olvidado que en la segunda vía de la causalidad, pues, está el acto puro, ¿no? Y también en el del ser posible, que no hay potencia ni paso del no ser al ser. Entonces los grados de perfección, la cuarta vía, que conjuga la noción de participación, de la cual también en alguna forma Platón y los platonistas hablan de la participación como ideas, realidades en sí mismas, y que las cosas son su reflejo. No es en ese sentido. Si hay una realidad de las ideas de Platón, se puede salvar, como en San Agustín, que lo hace, en las ideas divinas. Entonces las ideas divinas en Dios, pues sí, tendrían esa realidad, pero es muy distinto del platonismo como tal. Pero sí, la noción de participación
por esa posesión diferentes grados de perfección que vemos que tienen o poseen los seres que conocemos. Por eso el padre Fabro la toma como la vía más sublime, si se quiere así, o la real, la más, porque está tocando la realidad metafísica de las cosas, que vemos las perfecciones en diferentes grados y nos obligan a elucidar una perfección pura, plena. Por eso Dios es plenitud de ser y no indeterminación de ser como quiere la gnosis y todas las concepciones gnóstico-cabalísticas que hacen del ser supremo Dios no la plenitud de ser sino la indeterminación de ser, y esta plenitud de ser también se identifica con el acto puro, porque veremos más adelante cuando Santo Tomás hable de la perfección, que es lo que es perfecto, lo que está en acto, y toda perfección tiene un acto, y la perfección plena es acto puro, el famoso concepto de acto que toma entonces Santo Tomás de Aristóteles, y vemos cómo conjuga la noción de acto de Aristóteles y la noción de participación de Platón, pero las pule, las perfecciona y las sitúa en su verdadera y real dimensión en esa síntesis tomista inigualable que hizo Santo Tomás. Y como quinta vía y última está la del gobierno de las cosas o Dios ordenador o el principio ordenador. Si yo veo la gran máquina del mundo, que antiguamente se consideraba el universo, los planetas, la luna, el sol, las estrellas como una máquina, como un reloj sincrónico que me dice las estaciones, me precisa el tiempo y lo cíclico de las cosas, como una gran máquina ordenada, o un pequeño reloj, pero aquí macrocósmicamente, tiene que haber entonces un ordenador que ordena, que gobierna ese orden, que no se produce por sí mismo, sino que es ordenado por ese ordenador, como un reloj no se hace solo, sino que necesita relojero. Entonces así se conoce y se prueba filosóficamente la existencia de Dios. Teológicamente, la existencia de Dios no se prueba, sino que se acepta por la fe que me dice que Dios es o que Dios existe. Entonces, las 5 vías no son teológicas, sino filosóficas, metafísicas. Y teológicamente, yo sé también que Dios existe, porque me lo dice la fe, me lo dice la revelación. Pero la filosofía, la metafísica, lo prueba racionalmente. No es fácil llegar, que se ha tenido muchos conceptos erróneos de la divinidad. Los mismos griegos no llegaron a un concepto depurado de Dios, ni aún en el plano racional, porque ya vemos cuántos dioses creían y cuántas cosas. Pero un intelecto bien ordenado, racionalmente, naturalmente, puede llegar a Dios, aunque no es fácil para todos. Pero sí es demostrable y es probable. Y los que no admiten la existencia de Dios van contra la razón. Como yo veo un reloj, admito que el reloj existe, pero que no tiene fundamento, causa, principio, que no existe un relojero. Creo en la leche, pero no, la vaca no existe. Y como ahora nadie ha podido hacer leche, porque aún la leche en polvo necesita de la leche que sale de la vaca. Pues bien, entonces queda demostrado que Dios existe, aunque Santo Tomás no dice Dios existe, dice Dios ansit, Dios es, porque en realidad Dios no existe, porque existir, filosóficamente hablando, es existere, estar fuera de las causas que lo han producido, y eso se aplica a todo lo que ha sido producido, pero Dios no es producido, entonces Dios no existe, es. Y por eso Él se define, yo soy el que soy, ego sum qui sum, porque es la plenitud de ser. Y porque es la plenitud de ser, pues decimos que existe. Pero en realidad lo que existimos somos nosotros, que somos fuera de las causas que nos han producido. Pero Dios no está fuera de ninguna causa porque no es producido
ni es causado, entonces es. Y por eso es la plenitud de ser, el acto puro, la perfección pura, el bien sumo, el bien puro, y todos esos atributos que se pueden deducir por simple teodicea o filosofía cuya parte toca a Dios en la teología puramente natural. Llegamos hasta aquí, seguimos la próxima vez. ¿Alguna pregunta? En la tercera causa se entiende que el ente pasa de no La ser tercera a ser, vía. ¿no? Por la tercera vía se entiende que el ente, por ejemplo, la persona pasa de no ser a ser, ¿no es cierto? Sí, porque antes no era y después es. Pero después no deja de O ser. cuando es engendrado, Pero, no, antes de que usted naciera, ¿qué era? No era nada. Pero cuando uno muere, uno sigue la forma, ¿no? Eso es otra cosa, pero estamos hablando aquí por parte, ¿no? Pero vemos que las cosas son y dejan de ser. Y cuando son, antes no eran. ¿Qué era el huevo antes que lo ponga la gallina? Ahora ese aforismo que ¿quién es primero, el huevo o la gallina? La gallina. Ah, pero que si yo no tengo una gallina, si no tengo un huevo. Sí, bueno, la que pone el huevo es la gallina. Y además, Dios fue la gallina, no hizo los huevos. Hizo la gallina que puso los huevos. Pero bueno. Pero es una explicación desde la teodicea, ¿no? Sí, filosófica, porque es que la teología, al ser la razón iluminada por la fe, entonces lo que tiene de razón es metafísica, y lo que tiene de fe es la revelación, se conjuga. Por eso la parte de la razón al razonar es metafísico, pero como está iluminada por la fe, entonces es teológico. Por eso requiere siempre la teología a la filosofía como un auxiliar imprescindible para razonar, porque no razonamos sino con la inteligencia, pero un razonamiento que tiene una luz superior que es la fe. Por eso digo que el objeto formal de la teología es doble, y eso no lo dicen, no lo aclaran los teólogos, y en Santo Tomás lo vemos implícitamente porque está ahí en su exposición.